Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues bienvenidas a la primera sesión de la segunda semana. Agradezco su puntualidad, entonces, en atención a que están muy puntuales, vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Muy bien, pues bienvenidos a las primera sesión de la semana 2. En esta sesión, pues vamos a enfocarnos sobre todo en las actividades integradoras. Y bueno, voy a empezar dando algunas indicaciones generales. Hola, buenas tardes. ¿Vale? Muy bien. En esta sesión vamos a revisar algunas indicaciones. Estas indicaciones es sobre todo a base de las observaciones eh, que pude ver con sus actividades de la semana pasada y algunas oportunidades, ¿no? de mejorar para que podamos ir mejorando semana con semana en las actividades. Y vamos a enfocarnos en las actividades integradoras. Sobre todo en la 3 porque bueno, siempre me tomo un poquito más de tiempo para una de ellas, ¿no? Porque no puedo abarcar todo, pero también vamos a revisar algunas características de la 4 para que puedan iniciar con su elaboración. Eh, con respecto a las indicaciones generales o a las observaciones, estas observaciones son, como les digo, de acuerdo a las características de las actividades que ya evalué de la semana 1. No aplican a todos, claro. Ajá, solamente algunas generalidades que puedo mencionar en donde varios de ustedes pueden mejorar. No significa que existan actividades en donde están cubiertas todas las características, ¿no? Entonces, es solamente observaciones generales para que si pueden, si es su caso, pues vayamos perfeccionando en estos aspectos. Sí, ahorita empezamos a despejar las actividades de la semana 3. Dame un momentito, ¿sale? Porque necesito ver cuál es el inciso C, ya no me acuerdo. Bueno, entonces, tenemos que, les pido que revisen los links que sean visibles. Recuerden que actividad que no puede abrirse, pues obviamente no puede evaluarse. Entonces, pues es lo más importante, ¿no? Revisar el link para que ustedes estén seguros de que se pueda evaluar. Ahorita en esta semana 2, la actividad 4, van a entregar un video en donde el video se entrega mediante un link. Entonces, pues es importante, pues, eh, considerar que tenga los permisos pertinentes para que se pueda evaluar. Ya la semana pasada ya les mostré cómo compartir de manera adecuada. Entonces, bueno, si no revisaron las sesiones de la semana pasada, ahí pueden encontrarlo, sino también en la misma plataforma, cuando les solicitan que compartan algún link, les comparten un pequeño tutorial para poder revisar cómo se comparte. Entonces, asegúrense de compartir adecuadamente para que se pueda evaluar. Otra área de oportunidad son las referencias. Esto, bueno, siempre es un área de oportunidad en todas las generaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos compañeros que no están todavía habituados a siempre incluir referencias y que estas referencias además tengan pues la estructura que indica el manual de citas y referencias. Entonces, bueno, los invito a que si todavía no están habituados, los que ya están acostumbrados, pues ya hasta lo hacen automáticamente. Pero cuando no estás habituado, pues sí es necesario consultar el manual. Entonces, pues los invito a referenciar de manera correcta, como lo indica el manual. Recuerden que la referenciación tiene un impacto importante en la evaluación. Entonces es importante no dejarlo porque si se repite en todas las actividades, pues todas las actividades van a tener un decremento en la evaluación precisamente por esta parte de las referencias. Relacionado con las referencias, están las fuentes. Recuerden que también ya lo revisamos en la semana pasada. Las fuentes tienen que ser confiables. Recuerden que ya repasamos algunas fuentes que pueden considerarse confiables, artículos científicos, páginas de instituciones, páginas gubernamentales.
en donde pueden ustedes sacar su información, obtener información de manera confiable. Utilicen estas fuentes, por favor, porque dentro de la evaluación del manejo correcto de la información, pues también evaluamos que las fuentes que ustedes están reportando sean fuentes confiables. Otra sugerencia es que sigan muy bien la secuencia de las actividades. En la mayoría de los casos, pues así se cubre, ¿no? Pero sí existen algunas situaciones a veces en donde, por ejemplo, las secciones de los documentos no corresponden a cómo se están indicando. Y bueno, ahí, eh, hola, buenas tardes. Los documentos precisamente vienen ordenados por alguna razón, ¿no? Por ejemplo, en la parte de su reporte que se entregó en la actividad integradora 1 de la semana pasada, pues tenía un orden específico, ¿no? Una portada, un índice, una introducción. Y entonces no es correcto que indiquemos la introducción hasta el último, por ejemplo, ¿no? O que la conclusión y la pregunta con respecto al bicarbonato de sodio se indicaran al principio del documento. Entonces, debemos de seguir un orden porque pues ese orden es dentro de la organización del documento y tiene una razón, ¿no? De por qué está ordenado así la actividad. Entonces, sigan la secuencia conforme se está indicando. También cuidemos la ortografía. No hay, a lo mejor no hay faltas así graves, ¿no? Que sean así muy escandalosas dentro de los documentos, pero sí, uno de las faltas más comunes son los acentos. Recuerden hacer uso de los autocorrectores de las herramientas que están utilizando, en este caso Word, PowerPoint, pues claro que tienen autocorrector. También la mayoría de las herramientas digitales tienen autocorrector. Recuerden que el autocorrector pues nos señala las palabras que son incorrectas o son sospechosamente incorrectas. Entonces, ustedes tendrán que revisarlas a ver si necesitan una revisión. Recuerden que la ortografía también se evalúa dentro de la rúbrica y entonces pues es importante cubrir este aspecto. Hay que cubrir en otro punto, hay que cubrir la extensión de cada sección. La extensión me refiero a los renglones que se están solicitando para cada parte del documento y puede ser también en tiempo. Ahorita en la actividad integradora 4 van a realizar un video sobre su ecosistema y les están indicando un tiempo determinado que es de 4 a 5 minutos. Entonces, la extensión también se refiere al tiempo en caso de que las evidencias sean de tipo video o audio, ¿no? Entonces, respetemos ese tiempo porque también impacta dentro de la evaluación. Y como última observación, realicen cada indicación de las actividades integradoras. Esto se relaciona con seguir la secuencia. Si ustedes siguen la secuencia conforme se está indicando, pues va a ser difícil que se salten algún paso. ¿Por qué? Porque pues van a ir en orden y difícilmente van a saltarse ahí algún punto de la actividad. Entonces, bueno, realicen cada acción, realicen cada indicación conforme se va indicando dentro del orden conforme se va indicando. Entonces, pues ustedes siguen al pie de la letra las indicaciones, no vamos a tener ningún problema con la evaluación y las evaluaciones van a ser pues las que ustedes persiguen, ¿no? Que sea la mejor evaluación posible para cada una de sus actividades, ¿de acuerdo? Entonces, son algunas recomendaciones, obsérvenlas los que tienen estas áreas de oportunidad y los que no, pues sigan realizando sus actividades como hasta ahora para que tengamos una muy buena evaluación al final del módulo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora sí, ya esto es con respecto a lo que yo ya tengo de evidencias de ustedes. Vamos a iniciar esta semana 2. Y bueno, esta semana 2 pues van a realizar dos actividades, la 3 y la 4. La 3, la química de los productos y la 4, mi ecosistema. Ya a partir de esta actividad, que es la 4, ya vamos a empezar a enfocarnos en el ecosistema. Por eso, si recuerdan, el módulo se llama Hacia un desarrollo sustentable, porque como les comenté al principio, pues está relacionado con el cuidado del medio ambiente. Tampoco olviden sus actividades formativas, síntesis química y biomas, respectivamente, la 3 y la 4. Recuerden que cierran con la semana
el día domingo, entonces es importante cubrirlas antes del cierre. Y no olviden, los invito a participar en el foro Aprendiendo. En esta ocasión el foro Aprendiendo estamos abordando la temática sobre los ecosistemas, los elementos de los ecosistemas y la importancia de los recursos que nos brindan los ecosistemas. Este foro pues está relacionado con la actividad integradora 4. Entonces, pues los invito a participar, ¿no? Siempre es enriquecedor participar en el foro porque es la única actividad colaborativa que tenemos durante la semana. Esto les permite pues interactuar un poco con sus compañeros. Hola, buenas noches. Y también pueden obtener información relevante que pueda ser de utilidad para la elaboración de sus actividades. En este caso, sobre todo la actividad 4. Entonces, ¿quién no ha participado? Bueno, pues lo invito a participar, ¿no? No tenemos una condición con respecto al número de participaciones ni las características de las participaciones, pero procuren pues responder el planteamiento detonador, que es precisamente el eje central del foro, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya terminando con los avisos, entonces ahora sí ya voy a empezar con las actividades. ¿Alguna duda o comentario hasta acá? Que no sea de las actividades, ahorita ya empiezo a describir las actividades, ¿no? Ok, muy bien. Ok, gracias. Bueno, voy a empezar con la actividad integradora 3. La actividad integradora 3 está relacionada en esta actividad. Vamos a reconocer lo que son los polímeros. ¿Qué son los polímeros? Bueno, los polímeros son materiales muy abundantes en nuestra vida diaria. En todo nuestro alrededor, si nosotros volteamos en cualquier lado de nuestra casa, vamos a encontrar este tipo de materiales. Son muy, muy abundantes porque son muy útiles para la vida humana diaria, para toda la practicidad, todo lo que usamos en nuestra vida cotidiana, son muy útiles para, para todos estos utensilios que utilizamos día a día. Muchos polímeros son plásticos, no todos los polímeros son plásticos, pero muchos polímeros son plásticos. Entonces, si observamos a nuestro alrededor, pues vamos a encontrar que en todos los lugares de nuestras casas tenemos artículos, objetos, productos que están elaborados a partir de plástico, ¿no? Entonces son muy, muy abundantes, ¿no? Es una desventaja también porque ambientalmente tienen un impacto ambiental importante, pero hablando de utilidad, pues son materiales muy útiles para nosotros. Entonces, de eso trata su actividad. ¿Qué van a hacer? Van a entregar un documento Word, que es un procesador de textos, con algunos puntos que se están solicitando con respecto a precisamente estos polímeros. ¿Qué es lo que tenemos que saber primero? Pues tenemos que saber reconocer un polímero, ¿no? Y tenemos que saber investigar y estar seguros de que lo que ustedes van a compartir dentro de su actividad sean realmente polímeros. Entonces, lo que van a hacer primero es una columna, una tabla con 3 columnas, y en cada una de las columnas van a incluir la siguiente información. En la primera columna van a incluir 4 productos que utilicen en su casa, que utilicen en su trabajo, en su casa, en su vida cotidiana. Y puede ser, por ejemplo, plásticos de un solo uso, textiles, aparatos electrónicos, envases. Por ejemplo, todos los envases que tenemos en casa, en donde tenemos toda clase de cosméticos y toda clase de productos para la higiene personal, champú, pasta de dientes, acondicionador, las cremas, los desodorantes, el maquillaje. Entonces, todos estos recipientes generalmente son de plástico. Algunos pocos podrían ser de metal, pero de ahí en fuera, pues la mayoría son de plástico. Entonces, ahí tenemos muchos ejemplos de plástico, ¿no? Los plásticos de un solo uso, por ejemplo, las bolsas que utilizamos para comprar la comida, ¿no? Donde nos dan la carne, el pollo, las verduras. Entonces, muchas de estas bolsas son de un solo uso, ¿no? Nada más las usamos una vez y las tiramos, que no deberíamos porque ya estaban prohibidas las bolsas de plástico, pero bueno.
Con lo de la pandemia otra vez se liberó todo este uso de plástico, pero, pues, deberíamos de dejar usar, al menos en exceso, estos plásticos de un solo uso, ¿no? Textiles, por ejemplo, no todo es plástico, sino que hay algunas telas. Ajá, sí, con la pandemia otra vez se nos olvidó lo del plástico. Ujú. Textiles se refiere a telas. Entonces, si ustedes revisan las etiquetas de su ropa, pues van a encontrar, por ejemplo, propileno, nylon, eh, la seda, la lana, esas son telas, o sea, son textiles, el neopreno y son polímeros. Ujú. Ajá, los leggings pueden ser de neopreno o de algún material que sea elástico. Ujú. Aparatos electrónicos, por ejemplo, todas esas carcasas de sus aparatos electrónicos como, ajá, la licra, como sus computadoras, sus celulares, sus pantallas, los microondas, los refrigeradores y un montón de aparatos electrónicos que sus carcasas, o sea, la parte externa, ¿no? Generalmente son plásticos, son tipos especiales de plásticos que son resistentes, pero es plástico, ajá, a eso se refiere con aparatos electrónicos. Y envases, bueno, pues todos los envases que les mencioné de todos los productos que tenemos en casa, ¿no? Tanto de higiene personal como de limpieza, ¿no? Todos nuestros productos que usamos para limpiar, el cloro, los detergentes. Entonces tenemos un montón de productos en casa que son de la familia de los polímeros. Se tienen que asegurar que lo que ustedes están eligiendo efectivamente es un polímero. Entonces, hay que hacer una investigación documental donde ustedes puedan verificar que efectivamente lo que ustedes están eligiendo es un producto que está elaborado a partir de polímeros. Aquí en la columna B van a indicar qué tipo de polímero forma cada producto. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre que quiero poner una blusa, ¿no? Ajá, en la primera columna pones el producto como tal, o sea, botella, ¿no? O bolsa, o envase, o eh, tenis, ¿no? Una suela de un zapato, ¿no? En la primera columna es el producto como tal, o sea, lo que es, ¿no? Y ya en la segunda columna vas a poner de qué está hecho ese producto. Por ejemplo, puede ser de polietileno, de PET, de PVC, de poliuretano, de nylon. Ajá, ese es el nombre del polímero. O sea, eso es de lo que está hecho el producto. Ese es en la segunda columna. Y el punto C, no sé si este es el punto C que me preguntabas, Norma, creo, ¿verdad? Ese es el punto C que me decías, que se indica si el producto se obtiene por adición o por condensación. Bueno, en lo que me. Ah, ok, ok, ok. Bueno, entonces en este punto, ahorita vamos a explicar, si no nos da tiempo ahorita, lo explicamos la siguiente sesión, pero en este punto se refiere al tipo de reacción. Para que se pueda elaborar un polímero, se tiene que llevar una tercera. Ah, ya, no, no es lo mismo. Ahorita te muestro un ejemplo. Existen dos tipos de polimerización. Ese es el tipo de reacción, ¿ok? Que puede ser polimerización por adición o polimerización por condensación. Ese es el tipo de reacción química que ocurre, no es el tipo de polímero. Con tipo de polímero nos referimos al tipo de material, ¿no? Por ejemplo, PET, ¿no? El PET de las botellas de refresco. Ese es el tipo de polímero. Eso va en el inciso B, en la segunda columna. Y en la tercera columna va la reacción que se lleva a cabo para poder producir ese polímero. Entonces, solamente hay dos opciones. Ahí existe la reacción por adición y la reacción de condensación. Esa ya es la reacción química que se lleva a cabo para poder producir ese polímero. Eso igualmente se tiene que investigar de manera documental, o sea, ustedes tienen que realizar su investigación porque cada uno de ustedes pues va a elegir un polímero, va a elegir polímeros diferentes. Entonces, pues hay variedad. Cada polímero se produce de distinta manera. Entonces, bueno, tendrán que asegurarse
qué tipo de polimerización se observaría. Entonces, así quedaría el ejemplo. En la primera columna, los productos. Por ejemplo, yo voy a poner una blusa, una botella, una bolsa y juguetes, ¿no? Entonces, aquí ya tengo mis productos. En mi tipo de polímero, aquí voy a poner el nombre del material de lo que está hecho. Está hecho, por ejemplo, puede ser uno de PVC, el otro está hecho de PET, el otro está hecho de teflón, ¿no? Si pongo un sartén, está hecho de teflón o cubierto de teflón, poliuretano, ¿no? O sea, los materiales, el tipo de polímero que está formando ese producto. Y aquí en la tercera columna, el tipo de polimerización. Es decir, ahí, ajá, por ejemplo, me decían de la policondensación. La policondensación es un tipo de condensación, solamente que le llaman así porque se adicionan muchas moléculas. El prefijo poli significa mucho. Pero bueno, la policondensación es equivalente a la condensación. O sea, nada más le aumentaron la palabra poli para pues como una acepción a la palabra, ¿no? Para que se entienda que son muchas moléculas. Pero es condensación. Ajá. Sí, sí, está bien. ¿Sale? Ah, bueno, y voy a lo de la tercera columna. ¿Ah? Aquí, esta es la tercera columna. Aquí ya es el ejemplo ya con un producto. Mi producto sería una bolsa de esas comunes y corrientes que usamos para la comida. ¿Ah? El tipo de polímero sería el polietileno. Ese es el nombre de lo que está hecha la bolsa. ¿Ah? Este es el polímero. Y aquí está el tipo de reacción de polimerización. Aquí, o sea, esto yo lo investigué, ¿no? De qué reacción, con qué tipo de reacción se produce el polietileno. Y entonces te arroja que con adición. ¿No? Entonces aquí, Norma, aquí en el en la columna 3, solamente puedes poner dos palabras, ya sea adición o ya sea condensación, dependiendo del tipo de polímero que vas a utilizar y dependiendo pues de lo que encontraste en tu investigación. Puede ser que todos los que tomes tú sean por adición, por ejemplo, o puede ser que todos los que tomes tú sean por condensación porque coinciden. O sea, obviamente son diferentes y ya de manera específica ya hay reacciones distintas, pero de manera general es adición o condensación. Entonces sí, aquí en la tercera columna se pone o adición o condensación. Eso es a partir del polímero que ya elegiste y de tu investigación si te arrojó que es por adición o por condensación. Sí, sí, ya está mejor, Norma. Bueno, esa digamos que es la primera parte de su actividad. En la primera actividad entonces eligieron sus 4 productos. Ah, ok, sí te digo, solamente indicar si es adición o condensación. Son solamente dos alternativas. Y esto pues es mediante una investigación ya específica de cada uno de tus polímeros para saber si es por adición. No, no hay que explicar. Ah, qué bueno que me mencionas. En la tabla no hay que explicar nada. Ujú. Lo único que necesitamos es poner las palabras. No hay que explicar, no es necesario explicar, no es necesario poner imágenes, no. Solamente así como ven ustedes aquí las palabras tal cual, así. No se solicita nada de explicación ni de descripción ni nada. Y con respecto a la pregunta de que si son varios, solamente elijan uno. Por ejemplo, si yo elijo una blusa, ujú, la blusa puede estar hecha de nylon, puede estar hecha de licra, puede estar hecha de seda, puede estar hecha eh, pues de alguno, ajá, de poliéster, ajá, gracias. De todos esos materiales, ¿no? Pero elijan solamente un material, hagan de cuenta que yo quiero escoger una blusa de seda y ya. O sea, ya no me voy a meter con otros materiales. Ajá, en ese momento solamente voy a elegir ese material y ya. ¿Para qué? Para que en el tipo de polimerización
solamente tengamos un tipo de polimerización porque solamente tenemos un tipo de polímero. Porque si ponemos un montón de polímeros por cada producto, pues van a tener que poner tipo de polimerización por cada tipo de polímero, porque cada uno de ellos va a variar. Entonces, no solamente uno, ¿no? Aunque puedas estar fabricado de diferentes materiales. De hecho, una simple bolsa, como la que tengo yo aquí, una simple bolsa común y corriente, pues puede estar hecho de diferentes polímeros, porque no es lo mismo una bolsa de las delgaditas que utilizamos para comprar cualquier producto alimenticio, a una bolsa de las negras, por ejemplo, que son mucho más resistentes y gruesas y que aguantan mucho más peso. Es otro polímero el que está, el que se está utilizando. Entonces, solamente elijan uno. ¿Sale? Muy bien. Bueno, esa es la primera parte, su tabla. Ya que tengamos la primera parte, entonces después van a elegir un solo producto de su lista y van a realizar los siguientes esquemas. Estos esquemas o dibujos se solicita que sean a mano con su respectiva fotografía para tener la evidencia. Si no son a mano, las pueden hacer de manera digital en pues en alguna herramienta que ustedes puedan utilizar. Incluso se puede hacer en Word, en PowerPoint, no tiene que ser algo muy sofisticado, pero tiene que ser esquemas que sean de su elaboración propia. Obviamente tienen que investigarlo, ¿no? O sea, tienen que investigar la molécula que van a dibujar o a elaborar de manera digital, pero tiene que estar elaborada de manera manual, ya sea digital o ya sea a mano. Eviten utilizar imágenes, es decir, cortar y pegar imágenes, porque entonces esta parte no se podría evaluar, porque no estaríamos siguiendo las indicaciones. Entonces tiene que ser de elaboración propia. Van a incluir dos esquemas. En el primer esquema se va a incluir el monómero. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Y en el segundo esquema se va a presentar ya la polimerización. El monómero es la unidad con la que se forma la molécula. La unidad nos referimos a la estructura más simple de la molécula. Y el polímero ya es una molécula de mucho mayor tamaño que se forma a partir de la repetición del monómero. Algo que tienen en particular los polímeros es que están constituidos por la repetición de una unidad. Entonces lo que van a notar es que se repite y se repite una sola estructura, como les voy a mostrar ahorita por acá. Ahorita me regreso ahí. Aquí. Esto caracteriza a un polímero. Vamos a tener una unidad. A esto le llamo unidad. O sea, ¿a qué me refiero con unidad? Pues es la parte más sencilla de la molécula, la estructura más simple. Esta unidad se va a repetir varias veces. Vean aquí, cada una de estas azules es idéntica a cada una a esta negrita. Entonces, ¿qué significa? Que aquí se repite, se repite, se repite, se repite, se vuelve a repetir la misma unidad. O sea, es la misma unidad pequeña, la misma molécula pequeña, se vuelve a repetir varias veces y entonces me forma una molécula ya mucho más grande que se forma a partir de una repetición de las mismas unidades. Y podemos seguirle, ¿no? Hay polímeros muy grandes. Por ejemplo, este es el almidón. El almidón puede estar formado por hasta más o menos unos 50,000, 60,000 unidades de estas. Entonces tendríamos miles de veces repetido esto y entonces ya tendríamos un polímero. Entonces eso es un polímero, la repetición. Es como si armáramos un collar de cuentas, ¿no? Una sola bolita es una unidad y conforme vayamos pegando más y más unidades, entonces vamos a tener una estructura más grande y a eso le vamos a llamar polímero. Nada más que aquí estamos hablando de nivel molecular, son moléculas. Entonces, lo que ustedes les están solicitando que dibujen es el monómero, que es la unidad, esta es una unidad, y que dibujen la polimerización, que viene siendo ya el polímero, ya la formación de la molécula. ¿De acuerdo? Entonces, este corresponde a la glucosa, que es la unidad estructural del almidón. Entonces, aquí el monómero sería la glucosa y el polímero sería ya la molécula completa del almidón. Es importante también señalar de quién están hablando, o sea, quién es, o sea, tienen que decirme quién es el que están dibujando,
porque si no, yo no tengo forma de verificar que efectivamente ustedes saben lo que están dibujando. Entonces le tienen que poner su nombre para que yo pueda saber de quién me están hablando. En este caso, por ejemplo, este sería la glucosa. Hola, buenas noches. Y este sería el almidón. Esos son sus nombres. Ustedes van a elegir de su tabla, de los que ustedes hayan seleccionado para su tabla, y van a especificarme quiénes para que yo pueda verificar que si están identificando correctamente el polímero. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda? ¿No? Ok, gracias. Bueno, gracias. Ok, gracias. Entonces, esto es en el segundo punto. En el segundo punto son sus dibujos. Y ya para terminar la actividad van a responder estas 3 preguntas. Van a responder cuál es la diferencia entre la adición y la condensación, qué son los tipos de reacción que hace ratito ya mencionamos un poquito. Aquí en la pregunta 2 van a describir cuál es el impacto ambiental de esos polímeros que ustedes eligieron. Y en la pregunta 3 van a describir cómo impacta o qué consecuencias tiene la presencia de microplásticos en el medio ambiente. Todos están relacionados con el impacto ambiental. Bueno, al menos las últimas 2 con el impacto ambiental de los polímeros. Y la primera, pues son los tipos de polimerización que ya mencionamos que existen, que son 2, adición y condensación. Observen las extensiones. En las 3 preguntas se especifica que la respuesta tiene que ser de 8 a 12 renglones. Entonces, para que no tengamos algún inconveniente con la evaluación, pues entonces revisen que su extensión de sus respuestas pues sea la indicada y la correspondiente. ¿Sale? Y ya para terminar, ya para poder entregar su documento, van a incluir su portada, ahí mismo en su documento Word con sus datos de identificación. En la tabla con sus 4 productos, con las 3 columnas, en donde van a describir cada uno lo que se está solicitando. De las preguntas, bueno, si yo me doy cuenta claramente cuál es la respuesta a cada pregunta, ¿no? A lo mejor no necesito que esté cada pregunta como tal, así, eh, plasmada en el documento. Entonces, si gustan o no ponerlas, es indistinto siempre y cuando se note, ¿no? Que son las distintas respuestas a las preguntas y se cumpla con la extensión de la respuesta. ¿Sale? Bueno, su tabla y van a incluir aquí el inciso C que nos menciona que es la información del compuesto seleccionado. Aquí se refiere a los esquemas o a los dibujos. Recuerden que solamente van a seleccionar uno. No es necesario los 4 porque van a tener 4 en la tabla, solamente seleccionan uno, el que más les interese, el que más les parezca interesante, como ustedes lo seleccionen, van a incluirlo su dibujo. También después las respuestas a las preguntas del punto 3, que son las que acabamos de describir. Solamente revisen las extensiones correspondientes y van a incluir al final sus referencias. Recuerden que todas sus actividades tienen que contener referencias, al menos una, y tienen que ir citadas o referenciadas de acuerdo al manual de citas y referencias. Con esto ya tenemos nuestra actividad elaborada. Ahora, bueno, voy a mencionar algunos aspectos relevantes que me parece importante que conozcan con respecto a los polímeros para que puedan reconocerlos de manera adecuada y los que incluyan dentro de la tabla, pues sí sean polímeros y no nos equivoquemos por ahí de alguna molécula que no corresponda a la clasificación. Entonces, para reconocerlo, lo más fácil es que sean de la familia de los plásticos. Entonces, si ustedes eligen algo que sea de esta familia de los plásticos, pues no van a equivocarse porque va a ser un polímero. Ya solamente asegúrense de que sea el tipo de plástico que ustedes verifiquen qué tipo de plástico es para que puedan describir el tipo de plástico en la tabla.
Los polímeros, como pueden ver aquí, son moléculas que van a estar formadas por la repetición, como ya lo había mencionado. Se van a repetir, es como si construyéramos un collar. Y vean cómo aquí tenemos estas esferitas. Aquí las esferas están representando moléculas, solamente que de manera resumida, pues se ponen en esferitas para que se vea más ilustrativo, pero en realidad son moléculas. Entonces, en un polímero tenemos una repetición. Existen polímeros naturales y existen polímeros artificiales que son elaborados totalmente por el hombre. Y los polímeros, estos artificiales, pues son los que causan más preocupación porque son los que están involucrados en pues, todos estos procesos de contaminación, porque son muy difíciles de degradar y son los que generan los microplásticos y generan parte de esta problemática ambiental actual. Entonces, esto es un polímero. Los polímeros son la repetición de una unidad. Como les decía, la esferita pues es una manera sencilla de representarlo, aunque en realidad estas bolitas pues es una molécula. Entonces vean cómo en el polímero se repite y se repite la misma unidad, de tal forma que tenemos una molécula ya muy grande. Y hay polímeros que son muy, muy grandes, hablando de miles de estas unidades. Entonces son moléculas muy grandotas. La unidad que lo forma, que es la unidad repetitiva, que es lo que se repite, se llama monómero. Y ya la molécula grandota se llama polímero. Entonces, un polímero, pues, es la unión de un gran número de moléculas pequeñas que son de bajo peso molecular, que se llaman monómeros. Y esta repetición me permite la formación de moléculas de mucho mayor tamaño, que es el polímero. Y los plásticos son ejemplos de estos polímeros. Como ya les mencioné, es uno de los materiales, ¿no? más abundantes que están hechos, que están fabricados o que están producidos a base de la polimerización. Ahora, les voy a mostrar algunos comunes. Los polímeros todo el tiempo están fabricándose nuevos materiales. ¿Por qué? Porque se buscan nuevas propiedades para que sean más resistentes, que resistan el calor, que la durabilidad sea mayor. Entonces, ustedes probablemente puedan encontrar muchísimos tipos de polímeros más. Yo solamente aquí les voy a mostrar algunos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los naturales como la celulosa y el almidón. Ambos estos polímeros son de origen vegetal, producidos por plantas. Y bueno, estos no son de preocupación ambiental, porque pues se pueden degradar en el ambiente. Y el almidón, pues, es una fuente de energía para nosotros. Nosotros comemos almidón en varios alimentos, como las papas, el arroz, y otros tubérculos y otros cereales. Entonces, es un alimento para nosotros. Entonces, no es un polímero de interés ambiental, ¿no? En el caso de algunos sintéticos, los sintéticos son los que son elaborados en su totalidad por el hombre en fábricas, en la industria. Por ejemplo, tenemos el polietileno, muy conocido, es uno de los más utilizados. La baquelita es muy resistente al calor, se utiliza para utensilios de cocina, por lo mismo de su resistencia. Tenemos algunas fibras, las fibras son las que se utilizan para fabricar telas, como el nylon o el tergal, y algunos elastómeros que también son telas, como el neopreno, que son telas muy elásticas, como hace ratito me decían de las licras o de los trajes para buzo, de los trajes de deporte y todo esto que necesita ser elástico. Esto es una tela muy elástica, por eso se le llama elastómero. Entonces, estos son algunos ejemplos nada más, pero si nos ponemos a revisar en la casa, vamos a tener mucha variedad de polímeros diferentes. Vean cómo se observa un polímero. Por ejemplo, es el caucho. El caucho es un polímero natural también porque es producido como una resina por un árbol. De manera original es blanquito, pero industrialmente se puede modificar y lo utilizan para fabricar llantas y se vuelve oscuro, pero porque ya lo modificaron industrialmente. Naturalmente es así. Y su molécula, vean cómo lo que caracteriza a los polímeros es que hay una repetición. Aquí claramente se puede ver la unidad. Vean cómo esta es la unidad
y cómo las otras unidades son idénticas. Entonces, tenemos una, tenemos dos y tenemos tres. ¿Qué quiere decir? Que se repite y se repite y se repite y se puede repetir infinidad de veces para formar moléculas mucho más grandes. Aquí las líneas que vemos aquí abajito, esas líneas son las que nos permiten el enlace, formar el enlace químico para que se vayan uniendo más unidades. Y entonces aquí estas líneas que están aquí sueltas en los dos extremos me están indicando que se van a unir más y más y más, ¿no? Porque aquí solamente me está mostrando una partecita de cómo se ve el polímero. Pero químicamente hablando, aquí se pueden incluir más y más unidades y puedo tener moléculas mucho más grandes. ¿Ah? Y todos los polímeros se caracterizan precisamente por eso, por esa repetición. ¿Ah? Entonces, si observamos la molécula, vamos a tener una repetición. Aquí, esta es la que yo les mostré hace ratito, es glucosa tras glucosa tras glucosa, es decir, este de aquí arriba es el almidón. Vean cómo se está repitiendo la unidad. Este de aquí a la derecha es el caucho, que les mostré hace ratito del árbol. Y este de aquí abajito es una proteína. Las proteínas también son polímeros. Y las proteínas pues son muy importantes en el funcionamiento de todas las células, de todos los organismos vivos y para nosotros sirven como alimento. Los alimentos que contienen proteínas pues contienen estas moléculas que son también polímeros. Entonces pues yo les recomiendo que utilicen polímeros sintéticos o artificiales porque tenemos que abarcar esta parte ambiental. No significa que esté mal, o sea, finalmente siguen siendo polímeros, pero la parte de los polímeros sintéticos, pues permitirá que ustedes analicen ambientalmente cómo afectan desde su producción hasta su desecho. Porque estos de acá, pues son degradables, son biodegradables, son polímeros biodegradables. Y los polímeros artificiales, pues son muy, muy difíciles de degradar. Aquí tenemos otro polímero, por ejemplo, este es el polietileno. Este es muy, muy, muy abundante porque se utiliza para hacer todo tipo de bolsas, ¿no? El etileno, esta es la unidad, esta sería el monómero. Recuerden que la unidad es el monómero. Y aquí ya tendríamos la repetición. Aquí ya cuando se pegan muchos de ellos, entonces me forma una molécula ya de mucho mayor tamaño y se le llama polietileno. Entonces aquí la unidad se llamaría etileno, es decir, uno solo, y ya toda la unión de todas estas unidades le llamaríamos polietileno y este ya es el polímero, ¿de acuerdo? Ahora, para asegurarme de que no, asegúrense de que no estén incluyendo en su tabla algunas moléculas que no corresponden a los polímeros. Recuerden que los polímeros se caracterizan en primera porque son muy grandes, la molécula es muy grande y siempre va a haber posibilidad de que se vuelva más grande. ¿Cómo sabemos esto? Por las líneas que tienen al final. Vean aquí, por ejemplo, esta molécula tiene esta rayita al final, que significa que se le pueden unir más aquí. Esta otra tiene otra rayita al final, significa que podemos unir más acá. Aquí tenemos otra línea de enlace, significa que aquí tenemos más posibilidad de pegar más. Observen cómo en todo se repite. Aquí, por ejemplo, tengo las líneas a las orillas, significa que puedo unir más. Aquí tengo, aquí también tengo las líneas a las orillas. Entonces, todas estas líneas al final, aquí, significa que hay la posibilidad de que puedo, unir más y más porque la molécula puede seguir creciendo. Entonces, recuerden que los polímeros son moléculas muy grandes, esa es una de sus características. Y otra de las características es que se forman con la repetición. O sea, tengo la repetición de una tras otra tras otra. Eso es lo que permite identificar la molécula de un polímero. En este caso, por ejemplo, estos no son polímeros. Los menciono porque los llegan a mencionar, ¿no? Entonces, para que no los incluyan, no son polímeros porque observen, para empezar, son moléculas muy cortitas, son chiquitas, formadas por 2 o 3 átomos máximo. Y no hay una repetición, o sea, no se pega otra tras otra tras otra, no tengo una repetición, entonces no es un polímero. Esta molécula de aquí es el agua,
Es una molécula muy chiquita, entonces no cumple para nada con con las características de un polímero. Este de acá es ácido clorhídrico, muy chiquita también la molécula, solamente formada por 2 átomos. Esta de acá es cloruro de sodio, tampoco cumple, solamente son 2 átomos lo que los forman. Y este de acá es dióxido de carbono. Entonces tampoco cumple porque es una molécula muy pequeña. Entonces los menciono porque pues en ocasiones se llegan a describir como polímeros y no son polímeros. ¿Por qué? Porque no cumplen con las características básicas de un, de un polímero. ¿Vale? Para que no los incluyamos. Ahora, recuerden que hay 2 tipos de polimerización. Entonces, ¿qué es una polimerización? Una polimerización es la reacción que me va a permitir que se lleve acá, que se forme el polímero. Existen 2 tipos de reacción de polimerización. Eso es lo que van a incluir en la tercera columna de su tabla. La adición y la condensación. Son solamente 2. No tenemos otra posibilidad para que no contemplen otra posibilidad. Solamente son esas 2. De acuerdo a la bibliografía que buscan, pueden encontrar alguna especificación muy puntual, ¿no? De acuerdo al tipo de reacción, como hace ratito me decían de la policondensación. La policondensación sigue siendo finalmente condensación, nada más que es otro nombre que le dan porque puede tener algunas acepciones o algunas características químicas específicas y le aumentan el nombre, o simplemente es otro tipo de acepción a la palabra que se puede utilizar. Pero solamente tenemos 2 posibilidades, la adición y la condensación. ¿Cuál es la diferencia? En la adición se llama así porque viene de suma. Si ustedes recuerdan a las sumas comunes y corrientes, cuando sumamos 2 números, el otro nombre también que se le puede dar a una suma es adición. Entonces, la adición se refiere a que nosotros simplemente vamos a pegar las unidades. Acuérdense que las unidades son los monómeros. Entonces, vamos a basarnos aquí en el esquema. Si tenemos 2 unidades, que son estas bolitas azules, van a formar un enlace y al formar el enlace quedan unidas y me forman una molécula más grande. Ya son 2. Ya no es una y una, sino que ya son 2. Tenemos 2 y se les pega otra molécula, otra unidad, mediante enlaces. Recuerden que es química y entonces en química todo se lleva a cabo mediante enlaces para que se puedan unir las moléculas. Entonces se forma otro enlace y me forma una molécula más grande. Y así sucesivamente. Observen cómo va creciendo la cadena. Cada vez vamos teniendo una cadena más grande porque le vamos pegando más, una unidad más. A esto se le llama polimerización por adición. Simplemente se forma un nuevo enlace y al formar un nuevo enlace me permite pegar una molécula, una unidad más y de esta forma voy a tener una molécula de mayor tamaño. Y entonces simplemente se van sumando. Esa es una reacción de polimerización por adición. Y en el caso de la polimerización por condensación, vamos a tener igual las unidades, igual representadas por bolitas. Igual vamos a formar un enlace. Recuerden que necesitamos enlaces para poder unirlas. Aquí entonces tenemos un enlace, me forma una parejita. Después esas 2 se unen con otra más y me forma una cadena más larga. Y así sucesivamente la cadena va a ir aumentando en tamaño. Pero aquí tenemos una condición. Aquí se observan, tenemos una bolita amarilla. Esta bolita amarilla es un residuo molecular. Es una pequeña parte de las moléculas de los 2 monómeros que se tiene que desprender para poder formar el enlace. Si no separo esta parte de la molécula, no se puede formar el enlace y no se pueden unir. Entonces, ¿qué tiene de diferencia con la anterior? En la condensación se desprende pierde algún grupo de átomos o algunos átomos de la molécula original para poder formar el enlace. Y esta molécula que se pierde, digámoslo así, es un residuo, no es algo que me sobra, ya no me funciona dentro de la molécula para poderlo seguir sumando, entonces se elimina. Entonces digamos que se elimina o se pierde una molécula pequeña. Esta molécula pequeña en amarillito ya no va a formar parte del polímero porque es una parte que se desprendió y generalmente son moléculas pequeñas, son moléculas de tamaño pequeño.
Puede ser, por ejemplo, agua, puede ser dióxido de carbono, puede ser ácido clorhídrico, puede ser amoníaco, que son moléculas muy pequeñitas que tienen 2 a 3 átomos y que nada más se desprende ese cachito, ese pedacito, para permitir la formación del enlace. Pero en ambas polimerizaciones se van pegando los monómeros para formar moléculas más grandes. ¿Cuál es la diferencia? En la adición se pegan tal cual y en la condensación tenemos que sufrir una pérdida de una parte de la molécula para poder llevar a cabo la reacción. ¿De acuerdo? Eso es lo que se va a colocar en su columna 3, de su, de su tabla para poder, eh, para saber si es por adición o por condensación. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ok. Ok, gracias. Ok, muy bien. Bueno, y ya para terminar, ya nada más les voy a dar las indicaciones generales de la actividad 4. Ya lo profundizaremos más en la siguiente sesión, pero para que tengan idea de lo que van a hacer. La actividad integradora 4 se llama Mi ecosistema. El objetivo es que describan el ecosistema o el entorno en donde ustedes viven. Ujú. Sí, dime, Aline, aprovechamos. Buenas noches, asesora. Hola. Tengo una duda. Sí. ¿El guión lo podemos poner en el Word o nada más es leerlo en la presentación? Este, no es necesario, no está dentro de la rúbrica, entonces no es necesario incluir el guión. Sí les recomiendo tenerlo, pero es para uso de ustedes, para que no se pierdan ahí en la información, pero es para uso propio, para que puedan ir describiendo bien la información en el video. ¿Sale? Ok, de nada. A ver, déjenme ver los mensajes. Ah, sí, referencias, sí. Recuerden que pues siempre es lo que les comentaba, aunque sea una referencia, incluyan. A lo mejor por experiencia, pues ustedes van a describir lo que conocen de su entorno. Entonces no necesitamos muchas referencias, pero sí necesitamos, por ejemplo, investigar el clima, ¿no? Que una bibliografía les diga tal cual el tipo de clima, el tipo de biodiversidad, algo muy concreto que sí puedan investigar en una fuente concreta. Entonces sí es necesario incluir referencias. Ajá. A ver, voy leyendo las dudas. Espérame tantito. La sesión es el viernes. No sé si dije mañana, pero no, es el viernes. Ok. De la presentación. Lo recomendable es que tengan un apoyo visual. Entonces sí les recomiendo hacer una presentación. La presentación no está evaluada dentro de la rúbrica porque no es, digámoslo así, obligatorio. O sea, lo obligatorio es cumplir con los puntos dentro del video, pero no con una presentación. Entonces, igualmente pueden tener una sola diapositiva y apoyarse en una sola durante todo el video, ¿no? ¿Por qué? Porque no es necesario, no está solicitado tal cual por la rúbrica, pero sí les recomiendo apoyarse en algo. ¿M? Y lo más sencillo, pues, sería hacer una presentación como la que yo tengo aquí e irse basando en la información. Es lo más recomendable. No es obligatorio, pero es recomendable. ¿De acuerdo? Ya contesté lo de las referencias, ya contesté. Sí, el tiempo tiene que ser de 4 o 5 minutos, no menos. Ajá. Si tenemos una duración de menos de 4 minutos, no estaríamos cumpliendo con la extensión indicada y entonces va a impactar dentro de la evaluación. De 4 o 5 minutos, se pueden pasar un poquito más si es que necesitan más tiempo para terminar de dar la información, pero no menos. O sea, el menos no es recomendable porque no estaríamos cubriendo la parte de la rúbrica. Y hay que salir en el recuadro. Sí, por ejemplo, Canva tiene
la herramienta de que ustedes salgan en un cuadrito, se salen nada más en un cuadrito, en un circulito. Ustedes salen así en chiquito y pueden tener sus imágenes o su presentación de lo que van presentando al mismo tiempo. O sea, se verían ustedes al mismo tiempo que la presentación. Entonces, sí, no es necesario que ustedes se vean así en grande. Puede ser un recuadrito chiquito en donde se vean ustedes. Recuerden que la información, eso quería resaltar, la información tiene que ser explicada de manera verbal, necesariamente de manera oral, para poder considerar la evaluación del video. ¿Ok? Ah, sí, Aline, no hay un número, no hay un número de hojas o de diapositivas, como quieras llamarlo. Incluso te puedes apoyar en una infografía, o sea, no importa el material de apoyo, ni el número de diapositivas, el número, porque no, eso no es evaluable, siempre y cuando estés cumpliendo con los puntos que se están solicitando y tú tengas el apoyo suficiente para saber de lo que estás hablando. Ajá. Ah, ya. Sí, tú te refieres, Norma, a que si haces la actividad afuera, en el lugar donde quieres grabar. Sí, puede ser que el audio se distorsione. Entonces, bueno, si alguien lo quiere hacer afuera, en el lugar que quiere mostrar, sí puede. Solamente, si tengan cuidado un poquito con el audio para que yo pueda escuchar, adecuadamente. Si no, no puedo evaluar. Ajá, lo que necesito es escuchar bien para poder evaluar. Si no, no me es posible reconocer la información. Y si te parece que es el sonido es muy molesto de afuera, pues sí, se hace en una pantalla, en una computadora, con imágenes correspondientes sin necesidad de estar afuera. Ajá, en silencio. Video. Ah, sí, se puede en PowerPoint. Sí, puedes salir a grabar a donde estés, también se puede. También se puede hacer en vivo. ¿Ok? Y me preguntan de Canva. Mm, es que Canva tiene la función automática para grabar video. Nada más que la función de video solamente aplica para computadora. Ajá, o sea, yo tengo entendido que nada más funciona en computadora. La función de video. Pero sí asegúrate de que quede. De todas formas, la siguiente sesión, si no has podido, revisamos esta parte de Canva para que vean nada más cómo se grabaría el video. Si no, bueno, puedes buscar otras alternativas, ¿no? Se puede incluso en el celular, puedes grabar la pantalla con tu celular, y existen muchas herramientas para poder grabar el video. ¿Sale? Pero sí, el video tiene que tener este la imagen y el audio al mismo tiempo, o sea, no separados, porque si no, no tiene la característica de un video. ¿Sale? Ivonne, la marca de agua. Ajá, supongo que es la que saca luego en automático Canva, ¿no? O algo así. Sí, no hay problema, siempre y cuando tengamos la información completa. ¿Sale? Ah, ok. Sí, Ivonne, sí, no te preocupes, está bien. Bueno, entonces, esas son las características que quería yo resaltar. Tiene que ser explicado de manera verbal. Tienen ustedes que aparecer a cuadro. La duración es de 4 o 5 minutos. Y lo recomendable es que tengan un apoyo escrito de preferencia, para que tanto ustedes no se pierdan en la información. Y yo también, su servidora, cuando tenga yo que evaluar, pueda yo verificar que la información que está escrita también sea la oral. ¿Por qué? Porque luego ahí puede haber algún ruido o algo, alguna interferencia, y resulta que no escucho clarito lo que están hablando. Y si no tienen un apoyo en texto, tampoco puedo verificar lo que dijeron. Entonces sí les recomiendo un apoyo así escrito, aunque sea muy breve, ¿no? Por ejemplo, así. Ujú. No tienen que saturar las diapositivas, o sea, puede ser algo muy breve, puede ser nada más los puntos específicos que van ustedes describiendo.
y ya pueden ir apoyándose. No, el guión no. El guión es de uso personal, nada más para que ustedes se apoyen y tengan su guía para ir siguiéndolo, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Ok, bueno, bueno, entonces, si no hay dudas por hoy, ya eh, lo despejaremos si surgen en la siguiente sesión o si no me pueden escribir al mensajero, ¿sale? Muy bien, entonces pues les mandaré su invitación para el viernes y por ahora pues damos por terminada la sesión, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por acompañarme, que descansen, buenas noches, hasta luego, adiós, de nada, buenas noches.